majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande Es Dios. Digámosle, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Padre, en el nombre de Jesús, te damos a ti toda la honra, la gloria, por tu amor y misericordia, Señor. Wokolawal, Dios tatil, Dios nichanil, chul espíritu divino il bayel yutzila wotan, skushula wotan tahtol kotik. Vaya vuelta, ya takotan kotik kahual, vaya vuelta mahnat kotik yal el gokol, vaya vuelta kahual ta yora il te gokolete okele, ya takotan kotik te ay lekil tatil, ay lekil Dios te lombay skushul yotane.
Pasa perdón yun kushul Dios, pero ahora ini ya kakbatik entregarte a tohol. Pisil necesidad kotik sokte pueblos, pisil bin falta con kotik sokte iglesia y kahual. Ya me kaktik ta tohol kushul Dios. Ha chapastes kanogelagotan kahual Jesús. Pasate viñas kanagotane kahual hanash abon kotik smukul kotan kotik. Chun el kotan kotik manchuk ya shlubon kotik tas mahligel te bina te chahpambil agu un yun tas tohol te ha pueblo agune kahual. Anashah kantik ta tolichah tat agon spihi hol kotik kotan kotik. Hamok sit kotik so chicken kotik. Yung ay kunutil yahtah kotik ta ilel ate binti chahpambil agun te mawayah kilbe kotik ta ora ini kahual. Yung hich me mash lash chun el kotan kotik yung me hich mash lash buhs kotan kotik. Ta ya yel tas lehel ta chul kope sok tas kayo ta yel ta chul bihile. Hawo kolia kaltik ta tolichah tat Padre, solamente te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la fe, que nos des, Padre bendito, que nos aumentes la fe para seguir creyendo, Señor, en medio de las necesidades, en medio, Padre, de los problemas, en medio de nuestras aflicciones, oh Dios, que podamos seguir de pie esperando la promesa que tú nos has dado a cada uno por nombre, Señor, porque verdaderamente has hablado a cada uno de mis hermanos, nos has hablado a cada uno de los que hoy estamos. Pero Señor, si alguno está atravesando momentos difíciles, que su fe no se mengue, Señor, sino al contrario, esté en constante crecimiento, Padre, y que un día, Señor, pueda palpar esa promesa, esa bendición que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Es un ruego, es una súplica que hacemos en esta hora, Señor. Abra nuestros ojos para que podamos ver lo que tú tienes para con cada uno de nosotros, papito lindo, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Danos una revelación, por favor, te lo estamos rogando en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. ¿Quién vive? Su nombre. Dios y amados hermanos. Gloria a Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos, que tenemos que enseñar a nuestros jóvenes a hablar el celtal, aunque no hablen, pero que entiendan más o menos, porque es una bendición el de hablar en celtal, aunque nosotros ya está medio cambiado nuestro celtal, pero es una enorme bendición. Amén. Es una bendición que tenemos esto de hablar en celtal. Mire usted, amado hermano, hace rato les comentaba de que el Señor es tan bueno, tan grande en amor y grande en misericordia. Y ayer que estaba yo ahí, entonces se me viene en mi memoria, dijera aquel. Recordé un texto de la palabra del Señor. Banti ayat, amado hermano, hermana, te cala las tatalel te diose. Banti ayotikta tulu tula o vina guilel, amado hermano, hermana, te cala al matos taohat te diose. Ya tobalana binbutil aya kushle halate alal mato ba yik ohat oche matalel tas toholate kahualtiki. Que hermano tak las kilte un versículo te la yale. Ay tul winikshi te tabehel bahel, pero tal te elek pogbot bahel spisil te bintik ayune, bueno mahot hilel y metzel hilel talum no por shamish ashi. Tal te tul te sacerdote winik hasta la yil te winik pak al talume las hois behik ashbahelshi. Y tal tul levítico winikshi o levib winikshi la yil te winik te mahbile te lahem ta el kanere las hois behik ashbahshi. Pero te yavita te tul winik te samaritano te samaritano winik eshi. La yil te winik te pak al talum te buen mahbil te el kambi bahel spisil te sbiluke. Las no pistalel te samaritano eshi, las tzak, las pet, las posta y te yechen eshi, las pok te bantilaje mike, las pas bebe la beshi, la yik bahel tajun lugar shi, y te las canantaya. Pero las tayora il te lok bahel te samaritano winike, las yalbe hilel te canan lugar te bantilas kusyo tane. Y acabat hilel hay che moneda y un plata eshi, y kanantay bon ashi il bon abe te viñas tu yune te me ay tok ashem la halahina he yahtobat kalal yasuhton talel chite te samaritano winike. Entonces aquí ya pasik pensar, amados hermanos, bueno, te hon como de repente hon kun te opte que hablo ante Dios, te kalal, ¿en qué condición estabas tú cuando el Señor te alcanzó? ¿No será que
estábamos en el mismo lugar de aquel hombre que iba caminando, iba andando en un camino, y de repente sale el enemigo y le roba todas sus pertenencias y le deja golpeado casi a punto de morirse, porque eso es lo que dice la palabra. Y viene un sacerdote, pasa cerca de él y mira a aquel hombre que estaba ahí tirado, maltratado, herido porque le despojaron todos sus bienes, y se hace a un lado el sacerdote y se fue. Viene otra persona, le vi, y lo mira igual, y mira a aquel personaje que estaba ahí bien maltratado, malherido, y ya estaba a punto de morirse, se hace a un lado y se va. Y viene la tercera persona, es un samaritano, y mira a aquella persona igual agonizando, ahí tirado, robado. Usted se imagina la condición. Este samaritano se acerca a él y ve que está maltratado y le empieza a curarle sus heridas. Le empieza a limpiar la sangre. Queremos imaginarnos que le empezó a limpiar la sangre y a tallarle donde estaba golpeado, porque ahí dice la palabra que se encargó de él. Después de haberlo tratado, lo levantó y lo llevó a un lugar, a un mesón, y ahí descansó, ahí lo cuidó, y al siguiente día, a la hora que tenía que partirse este samaritano, le dejó dicho al mesonero: encárgate de él y te dejo estas 2 monedas. Si gastas más de lo que te estoy dejando, préstamelo y regresando te lo he de pagar, le dijo. Entonces, no tanto quiero que te fijes en el mesonero ni el del samaritano, amado hermano, sino que quiero que recordemos en estos momentos en qué condición estábamos cuando el Señor nos alcanzó. Tal vez para los hombres, las mujeres de este mundo, cuando miraron tu condición, miraron mi condición, este ya no tiene compostura. Este ya no tiene remedio, este ya no se va a componer, este ya mashtuhunish. Hichwan la yalte ants winik te kala la yilotik te kala al matos talotik tas tohola te diose. Hay winik ini mash lekubish, hay winik ini mayukistuk, ha lekbistuk shanyakishtik ta cuentas chiwan. Histe biti pasbot de machalahta el kanele las hoy behta yot y bahtik. Yash ilot pehanes yash ilot yash baht ma va la yichikishta cuenta porque mashtuhunish. Pero tal te samaritano wini que las kushultai. ¿Y sabes qué, amado hermano? Eso es lo que hizo Dios en nosotros. Para el mundo ya no teníamos compostura. Unos estábamos perdidos en algún vicio, ya sea en alcohol o diferentes tipos de vicio, pudimos haber estado. Pero el Señor con ojos de amor se acercó y te trató. Te limpió tus heridas, te limpió te trató, te cambió la vestidura, amados hermanos. Y Hayun, amados hermanos, y qué bendecidos somos, hermanos, de verdad. Qué bendición es el que estamos en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos a un Dios que, a pesar de que tú ven a ti ayun te jamule, tú ven a ti shuna te vintichopol yaspasti que hermanotak, pero te dio tal las no pinotic las yatintesotic, las pocotic, las zapotic o las helbotic te escutique, amado hermano, 8 tic tacushun te dio se. Y ya cuenta ya le tenache. Hay vuelta después de que la wicta vota ante Cristo, hay vuelta la paz chante mintimale kukta pásele, pero aún así te dio ese kushatayotan. Aún así te dio ese pendiente hay tajatohol, aún así te dio ese pendiente hay un spisil 28 agun. Aunque vaya vuelta te joti que hermano tak, ma vaya nati que shalve llegó col te Dios te calalia hay tel 20 buhtan o 22 bilik ya shulta tol. Ay ta kotantik, pero te dio hermanos ma vaya mata yotan, pendiente hay tajatohol. Que eso es lo lindo de Dios. Entonces, no sé si el Señor me estaba hablando a mí o para mí solo o también para ustedes, pero eso, amado hermano, me llevó a leer esa porción donde pasaron uno y pasaron otro. Muchos dijeron, este ya, chamish, mashlekubish. Pero vino Dios, dio la vida de su Hijo por usted y por mí. Independientemente de que más tú no te quisieras, independientemente de tu no te una te multique, las ya ves. Más tanil te escuchle al te snitchane te hiptul snitchan yo hay minut ilias ya lo otiktala te bant ayotik kermanotak te akitik bahal yante versículo ta ora nashe kermanotak te kun mukul más tanil te ya behotik te Dios te la ya ta lahok ta cruz te snitchan yo escuchlo tiktayotan y aquel te kermanotak ta antes un San Lucas, Evangelio de San Lucas de 15 calalta capítulo 15 verso 11 calalta 12 hichayal soklah yal shan ay tulguinik te ay chep snitch nap te it's inal hich la yal be te state tat abon te haye binti que ohta cuenta hagun chi hich te satlas puktiglambetes biluke ma haluk akal tapatil te it's inal as sop spisil bintik ayun bah tanamal tayank inal take ohts lahin spisil a
biluk nash bin las lahin at alalah yishtalam bel spisil tal bayel guinal teitak inal hach tagokol yuun mayukish bin ayuun shi. Descopte Dios. Pero yakiltik hay verso ini hichayal hichbat sle atel tas tohol tul guinik te teis lumal a tikunot bahel yuun tas kinal tas maknel chitametik shi. Tejun mukul mahtanil te la yabat o la yabotik tehtatik Dios y hermano tak te la yak la hukista cruz te snichan yun ay gwinutil yash kolotik ahe. Yun yahtati kush le hals cuentas bahtel kina la ahe. Ayal te yan versículo e chah pambilatish a o chapalatish a obla yun yash lahat yun ate hamuleshchi. Pero tas kahtes kushulio tante Dios la hawich pasbel perdón como halas mal chich el te snich ante Dios. Pero una vez de cala las mal chich el te snich ante Dios. Una vez de las kiktas kushle altik te kajo altik que amados hermanos, vaya el vuelta, hichko tik te bit il te kerem inite las yich te Cristo tayotane, las yiktas kushle alte kajo altik que las mulan te binti abotion te Diose, pero bah kishtalantik ay mabahnaotik stuhunel, te mahtanil te la yabotik te Diose, pero tzahta meh batik hermano tak taora ini melel te me mabal kushko tantike. Te memaba wik city que amados hermanos, te memaba las paz bastik reaccionar ta ora nashik hermano tak, obor meh bastik te mehich ohotik te bit il kereme mele lah yish lambel, lah yish talambel te sbiluk, te las kambei te state y las tayora hil te ochta wokole. Mayukis viñas tuhun, mayukis viñas we, hay un baslehiatel y abots kanantay te chitame. Pero te yakiltik chambela me versículo ine amados hermanos de taskushri halte hijo pródigo. Tu juvenish te kereme, nahuay, amados hermanos, te kereme, went uhbilatek a las cantes biluque. Pero vaya vuelta, amados hermanos, hichotik uhbilotik, ta ora initek a la kik, ta kotantik te Cristo, pero al albin ora ya shbakista lantik, te mahtanil, te la yawatik te Cristo, ya katintik abak, ya katintik te bintim yik, te maleku que hermano tak, te yik, te mulile. Ya kiltik te kereme yota nukla suebe ish ehuk ek a, te suel, te chitamesh, te skop te Diose, como mayukish bin ayun. Pero Cushio Tanshi volvió en sí, Shitescopte Dios, vuelto en sí el muchacho y las na o tal tayotan y vio un teleon tas cananta y el te chitame. Vio un te tuju benonishu un te yik te chitame. Si hay tat te spisil ayune, si hay tat te spisil viñayabone, te hay tat te lomkushon tayotane, viña pasli ishi te winike. Y acá betik te escolal te suhtalel tas cambe perdón te estate. Pero taoreini amados hermanos, mahauk tanto y aquil betik te escuchle ayunish yuniwan kash rebelde te kereme hayun hich las paz aywan shihotik. Y de repente yunish kashun kopa te kereme hayun hich las paz batish lante herencia yune lag yun hayun hich ay taoreini maok. Kishik talames kop ini amados hermanos tuhun tesik ta kushle haltik. Bin butil ayotik ta ora inta tuli amados hermanos. Nabe etikisba te Cristo, nabe etikisba te Dios te lomkushotik ta yotane. Pero bin butil no costum beltik te mahtanil te la yabotikish te kajo altike. ¿Cómo estamos, amado hermano, usando el regalo que Dios nos dio en la cruz del Calvario? ¿Cómo, de qué manera, amado hermano, lo estamos valorando? ¿No será que también somos como el hijo pródigo, amado hermano, de que pidió la herencia, recibiendo la herencia y fue y malgastó? Y después de que malgastó, amado hermano, se vio en la necesidad de trabajar. Recuérdense que pues, tenía paga su papá, tiene paga su papá, por eso le pidió la herencia. Y cuando le dieron la herencia, amado hermano, este muchacho se descarriló. Y ya llegó el tiempo en que estaba alimentando los cochinitos. Y usted sabe, amado hermano, que el cochinito como es de rico en chicharrón, pero ya cuando todavía está así vivo, no huele a perfume su olor de los cochinitos, aunque en los taquitos, ay hermano, quiero otros dos. Pero allí, amado hermano, tú te chitame, te yik a la chust a la chitame, hich ya tienes beish yik te kereme. Pero vaya vuelta hicho tik ahora ni amados hermanos, hay kik tik tasca te mulile. Acá hay escopotik sok te kerem, dice que porque hay la macha las naves cotiks va, aquí huele a pecado, sí. Pero amado hermano, vaya algo tik te escopte hich hay yik a te kereme, tú juvenish, o sea, ma vaya calte que un para que maya mame vaya pasig mal a entender, amados hermanos. Mame yo no te yashbatasik te winik te tuhe, sino que espiritualmente o ta bit te escuchle halte ta sit te Dios hich kohem te vinut y tuhu benotiki shik hermano tak.
Mava sumetish kiktik tas tohol Dios o tasite Dios se billón como hay 20 las pictic o las pastic, las caltic te 20 mava lekuk yo tan Dios une. Pero amado hermano, te bien vaya escola li haik akal ayotik hermano tak, es que para empezar ayotik te llave la reconciliación. Es tiempo, amado, perdón, recuperación. Es tiempo, amado hermano, te pastic recuperar te 20 las llavotik te static Dios. Te me la llava te Dios te videl te ayata wokola te hich tiempo la wich lo que se taltas cuentas kushulio tante Dios el lekubata chamel ais busquen al agua ay goko al Dios yun. Te me ach ay estago también te las pas bate Dios ay tascah te ay ta kotan tik bin a te las pas botik te static Dios te kalach ay motik ay o ayotik ta wokola no os paso el tik te mintimale que ahorita que hermano tax tiempo el ayotik ya pastik recuperar te bin a te la llavo tik te cajo al tique. Eso es uno. Te llane te vite ayotik tas kah al santa cena y jamukul bendición que hermano tak te me ay hicho tik ya kai batik te vite ya tach ay el takot antik te yutzilio tante Dios te vino te la yakta y el taskushli al tique hoy es tu tiempo hoy es mi tiempo amado hermano te ash no pijotik tas al tatik Dios ya cambetik te perdone cambo paso un perdón kahualion te mulechijo kotik tas tohol y aquí te queremel y volvió en sí su talel tas koponte tat tawa multa tohol shi. Más junuk te vinti las pasta a tojole, pero paso un perdón. Aunque más vayas 8 tal niche en el agón, hichu que con te viti aguabate, pero ya cante ya susto tal el ta tojole shi. Ya kaiti amado hermano te tatil te lombay el kush, tayo tantes quereme, más las pas tratar como abad, sino que la geek ochel tal el como snichan. Y hichias paso a ti te tati Dios tauraini amado hermano. Amén. Te yutsi yo tante Dios el lombayel hayun yak tak optak tohol tik ay bit yashnoh pihotik tala yakil tik ahora nashvina yalte Isaías capítulo 1 verso 18 la ik chite Jehová la chahpan tik tek opini ha tohon que hermano tak te bitil te ayguan yashaish takot antik te Dios sé que se nos ha olvidado que nuestro Dios amado hermano de lo mucho que ha hecho por nosotros de dónde andábamos y nos rescató. Tuvimos una enorme bendición de estar bien y por descuido nuestro nos volvimos a meter donde no debemos. El Señor nos dice en esta mañana, laik shite Jehová, la chahpantik te kop inishi. Aunque te amulik hich te binut il buen sak yashilik, hich te binut il me sikshi. Awaya te cajo altique, amados hermanos. Yak tak opta tulutul, yak skopon velotik, nos está hablando el Señor, vengan y estemos a cuentas. No importa qué tanto has fallado, no importa qué tanto has pecado, no importa tu condición, solo ven. Aunque tus pecados fueran como rojo, dice, y a la yishkita yad hichutite me sik, como de nieve a shilat shi, sak a shilat shites copte Dios. Ahóyate qué bendición y qué hermano tak. En profecías en los cultos anteriores, amado hermano, no sé si usted ha escuchado, en las profecías que el Señor da a través de las siervas del Señor, de los siervos del Señor en esta casa, dice, sak ate hakuike. No polstalonish y sak ate hakueshi. Mahnate mi chikna amados hermanos. Hicha yal te kahualtik tas tohol o tas kushihalik te machayas pasik profetizar amado hermano. Sin santidad nadie verá al Señor shi. Pero te Dios tauraini hasako bekineli akial ve laik shi. Ha este mava saku vente hakuike. Laik shi. Ma yuskoblal te me ihku beniste hakue te me tsahu benishe o binil el coloril te hakue la shi. Hichi aquí que taya te bit el me si que shi te kahualtique. Pero mame hao que allá le velate yun ya bakil te hakue te a tut weshe te a tseke te a blusa sino que está hablando en lo espiritual, amado hermano. Pero lo que quiero trasladarte, amada iglesia, es que Dios nos sigue amando, amado hermano, y está al pendiente de nosotros y nos está diciendo, vengan y estemos a cuentas. Tal vez delante del Señor, amados hermanos, porque el Señor nos está hablando a través de la profecía. Sin santidad nadie verá al Señor y he de venir pronto, sí. Entonces, viñas cañas pastic hermano tak. El te escutique. Acerquémonos al Señor para que Él sea el que nos limpie. Porque así dice, aunque rojo hichis te bitzah te acue, yun te amule, saque aquí que tayachi te cajo altique. Buen saque a shilik hich te binut il me sik. Aunque hich ayik te binut il kashtzah, hit saque a shkotik te binut il sax sotzel tumin chichi. Y mach ayaña shuyas, pasbat perdón hermano.
Mach ayaña shu ya sak ya spokbat lok el te 28 pol te paso he te 28 pol la aguatine te 20 ya week te ma lekuk ta sit te diose. Mach aya shu yu ya cha pokbat lok el mayu kish mach ayan mahanash te stohol te tati diose. Hanash te Dios te yak o entregarte nich an yu un skushlotik ta yotan ya shu yu un te ya cha pokotik lok el ya spokbotik lok el te 20 mash tune. Solamente nuestro buen Dios, amados hermanos, nuestro amado Jesús tiene el poder para limpiarte de todas esas manchas que por alguna razón nos hemos manchado ahí en el mundo. Aunque muchos dicen, es que hermano, pero yo casi ya no. Pero nos ha puesto varios ejemplos nuestro amado pastor a través de la luz de la palabra en que en tan simples detallitos estamos manchados. Y yo y a veces digo yo, y la profecía, de repente hay 3, 4 profecías en un solo día y coinciden. No por stalonishi. A veces choche vuelta allá te cajo al tictas, cuéntate de profecía. No por me stalonishi, pero poca mete hakui keshi. Saca mete hakui que porque te me mao que mame vayas oches tabanti utzilar si te cajo al tique. Hay un chique hermano tak vayas coblal. Te ya pastik prestar atención y Dios uka escolta yo te bajel hermano tak, pero te vina te chapambil ta mesa y aguil te chapambil este banquete yo te Dios sé. Uno de los pasos también, amado hermano, es acercarnos y participar en esto y pedirle al Señor, Señor, colta yawon, paso un perdón, sac montescue, ya cañas bon ehok te ta utzila les chu kotik tas tohol te Dios sé, porque ya que me ta ik au like meschi, patil mame shawal mai mach las yalbon mame chihukat. Y aquí el texante te últimos versículos hichayal, kalal hichla ya ahí te Jesús hichla yalbe. Te machatik lek ayik mashtu un yu unik posta iguane, hanash te machatik ayik ta chamelshi. Mahauk talkik te machatik toh yo tanik, ha talkik te machatik mula wetike shi te kahualtike. Las kaitik te noh te sel te gocha y talela yal. Te kalal taluk te snich an Dios se hermano tak, mava ha tal yu un te machamayuk mayuk ta chamele mahauk tal yuun te macha mayuk smule ha tal yuun te macha ay ta ok ele te macha ay ta gokol yuun te smul te sta oje. Pero ya me está llora él te ya tal te cajo él te que mame baja ya tal yush talish yuun ya sto bate hamule ha shani ya sta yik bahel te macha sakish te skue te macha la yak ta pokel te ya bakile ha te macha las chapans ba ta sto hol te diose. Amén. Porque dice la palabra no vino, vino por los necesitados, vino por los pecadores, vino por los enfermos, dice en el versículo 17 de Marcos. Así dice que vino el Hijo de Dios por los pecadores, vino por los necesitados, amado hermano. Pero nos han enseñado a través de la palabra, amado hermano, de que un día vendrá nuevamente nuestro Señor o su próxima venida, que ya está. Ya no vendrá por los pecadores, sino vendrá por los que se han preparado para viajar con Él. Hay hasta allí que Ishbael te pueblo y un te iglesia y un te día a día la yakta sak elota sapelota pokel te yaba kile. Mabahaya hasta allí y un te machais mule. Pero mientras tanto, amado hermano, te mejat ya guay abaste ay tomulil taha kushle jale porque nadie más te va a decir mameleka me villacatas pase lejanish te Dios ya bate anna tagotan malekuk te bin la pase. Entonces ahí vi las pastas más leku que más bon abi más zactes mesa cajual ay chihotik porque hitches copo te puku que más leku hitchawal zactic tes mesa cajual que amados hermanos zactic de elementos de chaspan bilishun te ashkachotik tas mesa y hermano tak porque es una de las maneras de vino útil ya que chaspan belava ya que pas belava limpiar tiun yashbahat sok atatanuf punel tas tohol te cajual te no poya stalishe. El enemigo nos habla de repente, amada iglesia del Señor, nos habla de que, que no se te olvide lo que hiciste la semana pasada, lo que hiciste tal fecha, tal día, tal hora, y no se te olvide y ves que está preparada la mesa, cuidadito y lo toques. El enemigo es tan astuto para desanimarte, pero la palabra del Señor dice, vengan y estemos a cuenta, dice el Señor. Y recuérdese, amado hermano, de que el Señor mientras no venga, todavía hace efecto este versículo donde dice de que Él vino por los pecadores, Él vino por los enfermos. Pero recuérdate que la próxima venida vendrá por los que han anhelado, deseado y se han estado ahí procurando limpiar su vestidura. Hermano tak.
en esta hermosa mañana que el Señor nos está permitiendo. Tal vez se adelantó o no sé cómo está, pero lo que importa es que ya estamos en un día de enorme bendición, amado hermano. ¿El por qué? Porque hoy podemos acercarnos a la mesa para decirle al Señor: Señor, si delante de ti tengo manchas, si delante de ti tengo algo que me impide viajar contigo, hoy quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Ay, hermano, pero si yo no he hecho nada, pero pues ahí en tus pensamientos, amado hermano, yo no lo sé, el Señor sí lo sabe. Recuérdese que el Señor, todos nuestros pensamientos está delante de Él. Entonces mejor digámosle: Señor, tal vez haya dicho, hecho, pensado cosas no gratos delante de ti, pero hoy quiero ponerme a cuentas contigo. Dios. Hay Juan 28 hasta pensar, amado hermano, malas paz, pero hasta a pensar y la paz y Manate oje, amados hermanos. Tal vez de poco la llave no pasa a mí pero mala paz, pero la paz es pensar, la paz. Hay una yal manate me atuanaik te un versículo yal te me la cite, hay vi la gileche, lo que sate así te scopte Dios. Porque la hawil hitchcohtis te viti la paz. La yala gotan hitchcohte viti la piquiche la paz te viti male gotan un Dios amado hermano. Hay un tahora ini. Cambetik Dios hichik hermano tak. Cambetik kolta yel te tatik Dios ek hermano tak. Te hay binut ilia sutbotik talel te binti tuhbil te las yabotik tas hachi vale. Hitch te vit el kerem te las de ba, pero kushiotan binah pasli ishi. Ila wil te kawakile, ila wil te kue, ila wil te kik elom tuhun ishi, pero tas nah te tatelom buhts an kik te ashi. Hichukotik tas tohol te tatik Dios ek hermano tak. Hicho pastik reaccionar, pastik volver en sí, si te escopte Dios, tas tohol te Dios amado hermano. Te manchuk teugash hilotik y a ver qué dice Dios. Porque el Señor nos está hablando. Pidámosle al Señor amado hermano misericordia. Acerquémonos a sus pies, digámosle: Señor, he pecado contra ti y he hecho tales cosas, los que me acuerdo. Y las que no me acuerdo también te pido que me perdones por todo ello. Y de esa manera estamos limpiando nuestra vestidura, amado hermano. Amén. Así es que en esta mañana yo te invito, si puedes ponerte sobre tus pies, amada iglesia del Señor, vamos a orar y participar en la mesa del Señor. Pero dice la Escritura que cada uno analice, cada uno se examine, cada uno se presente delante del Señor y reconociendo que de una u otra manera hemos fallado. Pero como dije en un principio, a pesar de que tú has fallado, nosotros le hemos fallado al Señor, Él está ahí al pendiente de nosotros. Él está ahí con su grande amor, con su grande misericordia. Te sigue amando y te sigue llamando. Venid y estemos a cuenta. Chitescopte Dios. Hay mucho amado hermano. Aparte de que vas a limpiar tu vestidura al participar en la mesa del Señor, de que participamos en la mesa del Señor, amado hermano, permíteme recordarle de que ves el pan y el vino. Permíteme recordarte de que si lo tomas con mucha fe, aquella persona que está enfermo, hemos recibido testimonio de que el Señor ha obrado o ha sanado a enfermos a través de los elementos. Eso no me lo contaron, sino que lo vi en mi familia, para ser más exacto. Entonces, aparte de que al pasar estamos diciéndole al Señor: Señor, ten misericordia, límpiame, purifícame. Y al hacerlo eso, amado hermano, también estás diciéndole al Señor: Señor, necesito de ti. Solo recuérdate que estamos en este año de recuperación. Si el enemigo te ha quitado la salud, es tiempo de que le clames al Señor que lo que un día te dio en la cruz del Calvario, que por sus heridas fuimos nosotros curados, dice la palabra. Pero si hoy estás enfermo, digámosle al Señor: el regalo que me has dado por un descuido mío tal vez lo he perdido, pero hoy quiero recuperarlo. Y qué mejor participando en la Santa Cena del Señor. Tatik Dios, ya kaltik ta tohol. Pasotik vaya perdonios pisik mulkotik, sokay pueblo ini. Ayon metago tan teh mulkotik teh pasos kotik sokay answinik telila malta yeta la wok taura ini kahwal. Mula wilon kotik kahwal. Paella showion kotik, ya chayon kotik. Ay mulan tiksbah ta ilel ta pikel ta pasel te binti ay tasbah te bah lumilale y ya pas kotik kahwal.
Pero woko la walion te bit il mahichuka te bit il winike. Te mava ora yash ilina te hate ya kawalve laik tahtohol shiat kushul Dios. Lia yon kotik ta ora ini kahwal ta yalel ta hamal. Kumula wilon kotik ta hasit. Kumula wilon kotik ta hatohol. Pahel wantich ayon kotik kushul Dios te kastalel te hun uhe. Pero ta ora ini kahwal ya kal kotik ta hamal. Pas bon kotik och ay bon kotik ta hago tan kushul Dios. Poka won kotik a te ta chulchich el hich te biti ya kawal ta hachul hune kahwal. Poka won kotik a te ta chulchich el te ayu el yon yaslok espisil te binti bohlo ventah tohol kotike. Hayak ambat kotik te hau hichiash kotah tohol kotik te binutil sak te bitil mesik. Te sume tu ki kotik ta tohol kushul Dios. Te manchu hau tu venon kotik yun te binti chopol ta pasele kahwal. Queremos, Padre, estar delante de ti, tener delante de ti un olor fragante, Señor Dios. Que no sea el pecado que huela en nosotros, oh Dios. Que no sea el pecado que haga que delante de ti olamos feo, Señor. Sino que queremos, Padre bendito de la gloria, ser un olor fragante delante de ti. Queremos, Padre amado de la gloria, que nuestra vestidura hoy sea limpio, hoy sea limpiado, Padre, como dice en tu palabra, Señor, para que el día que vengas, papito lindo, podamos, Padre, viajar junto a ti y estar, Padre, disfrutar de la enorme bendición, el estar en la boda, papito hermoso. Por favor, ayúdanos, Padre, y haznos recordar, Señor, dónde te hemos fallado, Padre, para que a través de eso podamos acercarnos a ti y pedirte el perdón, Padre bendito, por ese pecado, porque hay pecados que para nosotros no son graves, tal vez, Señor, pero delante de ti, por ese error, por esa cosa que hicimos, dijimos o pensamos, estamos sucios, Señor, delante de ti. Pero hoy, Señor, queremos, Padre, que nos abra nuestros ojos, nuestros oídos, Padre bendito de la gloria, para poder así darnos cuenta de las cosas que no debemos de hacer, Señor. Te lo rogamos en esta hora, Señor. Por favor, amado Padre, si mis hermanas pueden pasar a repartir los elementos. Yashuya tzak te elementos te awich pukel vale, amado hermano. Pero copon a Dios tahagotan. Cambia a Dios tahagotan, que hermano tak. Te cambia tahagotan te Dios te aiguiti yas chaibat te hamule. Ya paso tik perdón yun te multique. Mancho que yas naulanish te mai 28 las pasik te cajualtique. Pero cambia, amado hermano. Jala mula wilon tahasit kushul Dios chukotik. Porque te mach aguini que ayal te mayux mule. Jameyas kuita lot te Diose. Aquel que dice que no ha pecado lo hace a Dios mentiroso, dice la palabra. Entonces, calvetik te Diose. Como la wilon kushul Dios. Pero pokbon te kushlehale te kue. Pokbon kahual kotan shbon ehuk teta. Tanuh puneles chukotik. Cruz por mí. Que nos cativó el morir para darme libertad. Santo eres Jesús. Gracias, papito chulo. mis pecados, limpiaste, oh Dios, en la cruz. Este es el De canto de los redimidos. Este es el canto de mi corazón. Eres tú la fortaleza de mi alma. mi socorro, Corro en medio de tribulación. Mi refugio, mi ciudad amurallada. Son tus alas que me dan la protección. me libraste Del
aferro a mi pronta redención. Hay algo tic de escopte Dios, amados hermanos. Debit il aikla ta mesa la sacte pane la shet chichlayal. Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Aikla ta mesa la sacte guaje la shet y la spuktiklan. Sakahik, weanik, hay guajini ha señahil tehbak etal shit yayich milel. Yunagu unikeshi. Pasa hik meshan hichmeya naula non expisil ora ashi. Te guaja señahil, te laj, te sbak etal, te cajualtique, y ta kushlealtik, amados hermanos, calaliahuetik, hichuk yashcham o yashlaj, te chopol costumbre, te aitahtoholtique. Te viejo hombre o que hermano takhao que ashlaj, calaliahuetik, hay guaj ini, amado hermano. Shu ya tú un testig, podemos comer del pan, amada iglesia del Señor. Dios demos gracias al Señor en nuestro corazón. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la beberéis en memoria de mí. La sac euk te copa hichlayal, kalalahio tanta we la sac te copa. Hay copa ini ha señahil shi te yachil chapbil kop. Te yach malel te hich eleyu nagunik pasaik me hichme anaula nonik ashi te kahualtike. Te copa te sacosta akabe hermano suya yatzakta suela akabe yakatoy. Ha señail que hermano tak te vino util te me la huetik te pane yu uñas cham te bak etaltik, pero te taktik te copa o ya tú un tesik te copa ha señail te ya kushinotik tas cuentas vigil te cajualtik que hermano tak te maha okunash te muerte, sino que ya pastik amado hermano te vitil resurrección te vitil ha señail te aita copa taureni amado hermano hayun taktik tú un tesik te chichel te cajualtik te las mal yuns kushulotik tayotane. Podemos tomar de la copa para los que no me entendieron. Y demos gracias al Señor. Decía hace un momento, cuán bendecidos somos, amada iglesia, después de que nuestro Dios ofrendó su Hijo por nosotros y que nosotros en muchas ocasiones nos hemos olvidado de ese regalo hermoso. Él sigue amándonos. Él sigue amándonos, amada iglesia, y nos está hablando. Vengan y estemos a cuentas, Padre, en el nombre de Jesús. Okolawal, Dios tatil, Dios nichanil, chul espíritu. Te mukul mahtanil, te awago tahtol, kotikeja te la awak, te escuchlehal, te achul nichane. Y no colatak opta oraini laik, haesh te mulaguleshe, chahpantik haik op ini. Kopu hukotik shi, porque te ascanagotan te hate kahual, hate leago pok te kotike, yago sap te escuchle al kotike. Yun yauxbot kotik a te tal lugar te banti chahpan bilagune, pero gokolawal Dios tatil, Dios nichanil chul espíritu. Gracias Padre, Hijo, Espíritu Santo, por este regalo tan hermoso, por permitirnos participar en tu mesa, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, no sea para multiplicación de pecado, sino Padre, se haga el efecto, Señor, que tenga que hacerse en nosotros, papito lindo. Es un ruego, una súplica que hacemos, y también el agradecimiento por este tiempo, este espacio que nos permite, Señor, el convivir como hijos tuyos delante de tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo.